Hace 2 semanas vimos que el verdadero evangelio viene de Dios. Hicimos una pausa la semana pasada de nuestra serie de Gálatas por el Día de las Madres, pero hoy vamos a volver a la serie. Hace 2 semanas yo mismo les explicaba por qué Pablo tuvo que defender su apostolado. Y vimos que otros glorificaban a Dios al ver la obra que Él había hecho en la vida de Pablo. Y la de hoy es una continuación de la prédica de hace 2 semanas. Y le voy a invitar a que usted, por favor, abra su Biblia en Gálatas, capítulo 2. Vamos a estar enfocándonos en los primeros 10 versículos de este capítulo. Gálatas, capítulo 2. Versículos 1 al 10. Y voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Señor, tu palabra es la verdad. Ayúdame a con fidelidad poder exponerla, que por medio de tu palabra podamos ser edificados y que tú traigas salvación a muchos también. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este pasaje, Pablo nos lleva a un momento decisivo en la historia de la iglesia. Después de 14 años de ministerio entre los gentiles, él sube a Jerusalén para asegurarse de que su labor no haya sido en vano. Y en ese encuentro con los líderes de la iglesia, él pone sobre la mesa una pregunta esencial. ¿Es suficiente el evangelio de Cristo o debemos añadirle algo más? Y eso es lo que hemos estado viendo en la carta a los Gálatas, y esa pregunta va a ir resonando en cada prédica que usted escuche de esta carta. El propósito de la prédica de hoy es recordar una vez más que el evangelio de la gracia no debe ser alterado, negociado ni mezclado con requisitos humanos. Pablo lo defendió con firmeza porque entendía precisamente que estaba en juego la libertad, la unidad y la verdad de la fe cristiana. Y nosotros también debemos estar dispuestos a hacer lo mismo.
Y vamos a estar considerando tres afirmaciones que se desprenden del texto. En primer lugar, vamos a ver que el Evangelio debe ser defendido con firmeza. Pablo no cedió ni por un momento ante los falsos hermanos para preservar la verdad del Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver que la unidad del Evangelio se basa en la obra de Dios, no en las obras de los hombres. Y en tercer lugar, vamos a ver que el Evangelio transforma nuestra manera de vivir. Así que yendo a la primera parte, el Evangelio debe ser defendido con firmeza. Si miramos el ministerio de Pablo como un viaje en el mar, pareciera que él rara vez navegó en aguas serenas y claras. Fueron muchas las veces en las que él tuvo que enfrentarse a aguas turbulentas en las que aún el más experimentado de los navegantes hubiese sucumbido. Ahora, ¿qué hacía que el ministerio de Pablo fuera tan agitado? En gran parte eran los constantes y fieros ataques de falsos maestros, personas que, como dice él, se fueron infiltrando en la iglesia y estaban haciendo daño a aquellos que ya habían recibido el Evangelio. Mire lo que dice John Stott. La pesadilla del ministerio de Pablo fue la actividad insidiosa de los falsos maestros. Donde quiera que iba, lo perseguían. Apenas había plantado el Evangelio en alguna localidad, los falsos maestros comenzaban a perturbar a la iglesia, pervirtiéndola. Ahora, hace 2 semanas vimos que además de eso, ellos, para desacreditar el mensaje de Pablo, empezaron también a desacreditar la autoridad apostólica de él. Y una de las maneras en la que trataban de hacerlo era afirmando que el evangelio que predicaba Pablo era diferente al que predicaba Pedro y los demás apóstoles en Jerusalén. ¿Qué perseguían ellos, estos falsos maestros, haciendo esto? Su intención era romper la unidad del círculo apostólico. Ellos estaban alegando abiertamente que los apóstoles se contradecían unos a otros. Su juego, por decirlo de algún modo, no era quizás quitarle a Pablo para darle a Pedro. Más bien, ellos lo que estaban haciendo era exaltar a Pedro. Este sí es un verdadero apóstol, en detrimento de Pablo. Ese no es un verdadero apóstol, ese llegó después. Él no tiene la autoridad que tienen los demás. Sin embargo, a pesar de estos incesantes y difamatorios ataques de sus enemigos, Pablo mantuvo su rumbo, navegando con rectitud, navegando con fuerza, para que nadie pudiera hacer zozobrar el evangelio de la gracia salvadora de Dios. Él estaba claro en cuál era su misión. Como un capitán que conoce la carta de navegación que le ha sido dada por su comandante, Pablo no se deja desviar por las olas del legalismo ni por los vientos contrarios de la presión religiosa o la crítica humana. Él estaba absolutamente claro de lo que él había recibido. ¿Y qué fue lo que él recibió? Bueno, de manera negativa podemos decir, él no recibió una tradición humana, él no recibió una interpretación teológica debatible, sino que él recibió una revelación directa de Jesucristo mismo. Y porque él conocía la fuente, estaba dispuesto a defender su mensaje, aun si eso significaba ser perseguido, ser marginado o incluso perder su propia vida. No era que Pablo era terco, más bien él era fiel.
No es que él era orgulloso, sino que era obediente a su Señor Jesucristo. Él entendía que el Evangelio no es una mercancía que se ajusta a la preferencia del público, sino un tesoro sagrado que debe ser proclamado con valentía y preservado con celo. Déjame preguntarte, ¿conoces tú el Evangelio que has recibido? ¿Estás tú convencido de que la verdad del Evangelio es la única verdad suficiente para salvar y estaría incluso dispuesto a dar tu vida por defender esa verdad? Como vemos, Pablo no dudó ni un momento de defender lo que había recibido. Él estaba convencido de que esta era la verdad. Nosotros deberíamos imitar esto y estar nosotros convencidos de qué hemos creído, a quién le hemos creído. No basta con repetir lo que hemos oído. De hecho, si vamos a sostenernos ante la oposición cultural o ante la oposición religiosa, debemos estar arraigados en la verdad del Evangelio y convencidos de que es la única esperanza para el mundo. En un mundo donde se espera que seamos políticamente correctos o religiosamente inclusivos, a menudo seremos tentados a diluir el mensaje de la cruz para evitar el rechazo. Y eso le va a pasar a los predicadores, a los pastores, a usted que quiera encajar en algún grupo. Muchas veces la tentación de diluir el Evangelio va a estar ahí presente. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Como Pablo, debemos estar dispuestos a pagar el precio por mantener puro el Evangelio de Jesucristo. En Gálatas 1, nosotros vemos a Pablo defendiendo con firmeza su autoridad apostólica, no por orgullo personal, sino por fidelidad al Evangelio. Y nosotros vimos que él no fue elegido por una junta, ni comisionado por una escuela rabínica, ni enviado por una tradición humana. Él fue llamado por Jesucristo. Ese apostolado de él tiene un sello celestial, y al recalcar esto, Pablo está diciendo: no soy un mensajero más entre muchos, soy un embajador del Rey de Reyes. Cuando tú predicas el Evangelio, tú no te estás representando a ti mismo. Cuando tú estás anunciando la verdad que nos enseña la palabra de Dios, tú estás enseñando que Cristo mismo es la verdad. Y debes estar dispuesto a mantener esto, no importa quién se oponga. Ahora, llegando a nuestro segundo punto, acabo de decir que en el capítulo 1, él defiende con firmeza su autoridad apostólica, pero ahora en la primera parte del capítulo 2, él da un segundo paso en su defensa y lo hace con sabiduría pastoral. No solo prueba la fuente divina de su mensaje, sino también su unidad con los demás apóstoles, especialmente con los líderes de la iglesia en Jerusalén, quienes eran considerados por muchos, como dice él mismo, columnas del cristianismo primitivo. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo no busca su aprobación como quien necesita validación humana. No era que él estaba allí pidiéndole a los apóstoles: necesito que ustedes me aprueben para saber que yo estoy bien. Esa no era su intención. Más bien, lo que él hace es mostrar que el mismo evangelio que él predica entre los gentiles es el que Pedro, Jacobo y Juan afirman entre los judíos. Él lo que está mostrando es que no hay dos evangelios, no hay divisiones internas, sino una sola verdad proclamada por todos. Y esto es crucial.
La unidad entre Pablo y los apóstoles no era superficial ni meramente institucional, era una unidad teológica y espiritual. Ellos reconocieron que Pablo había recibido gracia y le dieron la diestra en señal de compañerismo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, ellos están demostrando que el evangelio no cambia según la audiencia, la cultura o el contexto. El mismo evangelio que se predica aquí es el que se predica en Haití, el que se predica en Cuba, el que se predica en Honduras. Es un solo evangelio. Válido para judíos y gentiles. Válido para ayer y para hoy. Válido para todos los que creen. Y esto parece más insignificante de lo que podemos pensar. Y sin embargo, hoy en día se ha hecho mucho daño al no entender que el evangelio es el mismo. Y muchas veces, en un mundo pluralista, es tentador predicar un evangelio moderno para los jóvenes, un evangelio emocional para los necesitados, un evangelio tradicional para los conservadores. Como si pudiéramos cambiar el evangelio dependiendo la audiencia. Pero ¿sabes qué? Como Pablo, debemos afirmar que hay un solo evangelio que salva a todos por igual. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo que no se pueda predicar de un modo más juvenil. No es que no se pueda predicar de distintas maneras, siempre y cuando la verdad del evangelio no se comprometa. Siempre y cuando tú no estés tratando de no ofender, porque esta verdad del evangelio puede ser ofensiva. No, esa no es la idea. Cuando afirmamos que hay un solo evangelio para todos, lo hacemos porque hay un solo Salvador para todos. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro proclama con valentía que no hay otro nombre, ni hay otra fuente, ni hay otra vía para salvación fuera de Jesucristo. No es que hay un nombre para los judíos y otro para los gentiles. No es que existe un Cristo para los religiosos y otro para los seculares. No hay un evangelio para los jóvenes y otro para los adultos. Hay un solo nombre y un solo evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que cualquier intento de segmentar el evangelio para hacerlo más atractivo a ciertos grupos, ya sea cultural, ya sea generacional o emocionalmente, es un paso en falso, que al final distorsiona el mensaje. Pablo no adaptó el evangelio para complacer a los gentiles, ni Pedro lo hizo para complacer a los judíos. Simplemente ambos proclamaron a Cristo como el único Salvador en perfecta unidad. Y así debemos nosotros hacer como iglesia. Predicar el mismo evangelio para todos, con sabiduría contextual. Claro que sí. Yo no puedo ir a predicar este sermón de esta misma manera a los niños de la escuela dominical. Pero aún a los niños yo tengo que predicarles la verdad pura del evangelio. Contextualizado a su edad, contextualizado al grupo de jóvenes, sí, pero el evangelio, eso no es negociable. Miren, en el versículo 2 hay una frase que llama la atención. Pablo dice: les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. A primera vista, la frase puede parecer desconcertante. Pablo dice que subió a Jerusalén para no correr o haber corrido en vano. Uno pudiera preguntarse, ¿por temor a que haya corrido en vano? ¿Está Pablo realmente temeroso de que había enseñado un evangelio equivocado todos estos años? ¿Estaba él dudando?
temía haber desperdiciado su ministerio? Y la respuesta es un rotundo no. Pablo no estaba cuestionando la veracidad del evangelio que predicaba. Desde el capítulo 1, él ha afirmado con fuerza que su mensaje viene directamente de Jesucristo y que no está sujeto al juicio de hombres. De hecho, en Gálatas 1, 8 al 9, ya nos había compartido nuestro hermano Matías lo que él llega a decir, que si él mismo o aún un ángel del cielo predicara otro evangelio, sería anatema, es decir, maldito. Así que Pablo no está dudando del contenido del evangelio que predicaba. Lo que él temía era que su obra misionera entre los gentiles fuera socavada o desacreditada por la presión de ciertos judaizantes que querían imponer la circuncisión y otras prácticas judías como condiciones para la salvación. Él estaba preocupado por la unidad de la iglesia y la posibilidad de que una división entre los creyentes judíos y los gentiles hiciera que todo su esfuerzo evangelístico perdiera impacto o credibilidad ante los ojos de otros creyentes. En otras palabras, Pablo no temía haber predicado mal. Él estaba seguro de lo que predicaba, pero sí temía que los frutos de su ministerio se malinterpretaran, se distorsionaran o se perdieran si la iglesia en Jerusalén no respaldaba públicamente la libertad en Cristo que él proclamaba entre los gentiles. Su temor no era solo un temor doctrinal. No era que él pensaba en error doctrinal, sino que también él pensaba en el daño pastoral y misional que podía producirse si había confusión o falta de respaldo claro. Y es que, mis hermanos, la fidelidad doctrinal y la unidad de la iglesia no son opuestas. Para ser fiel a Cristo no hay que dividir a la iglesia. Se necesita ambas cosas, ser fiel a lo que Él ha enseñado y procurar la unidad, porque es algo que nos manda Él mismo, que podamos vivir en comunión y en unidad. En Gálatas capítulo 2, Pablo, versículos 6 al 9, Pablo se refiere a los líderes de la iglesia como los que tenían reputación de ser algo. Llama la atención esta frase. A primera vista pareciera que es una frase medio despectiva. Por lo menos cuando yo lo leí, dije, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Lo que ellos son no me importa, dice él. Pareciera algo así, ¿verdad? Pero en el contexto, él lo que está haciendo más bien es una afirmación de que estos líderes eran reconocidos y respetados no por razones humanas, sino por el papel que Dios les había dado en la iglesia primitiva. Y él señala que a pesar de la reputación y el liderazgo que ellos tenían, no añadieron nada a su evangelio. Es decir, ellos no corrigieron lo que Pablo estaba predicando. Ellos no exigieron cambio y mucho menos lo acusaron de herejía o de enseñar una versión incompleta del evangelio. Al contrario, reconocieron que a Pablo le había sido encomendada la predicación a los gentiles, así como a Pedro le había sido encomendada a los judíos. Y dice que luego le dieron la diestra de compañerismo, una clara señal de aceptación, de unidad y de respaldo ministerial. Ahora, mire cómo dice el versículo 8. Pues el que
actuó eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Él estaba reconociendo que el mismo Dios que capacitó a Pedro para su labor apostólica entre los judíos es el que lo capacitó a él para llevar el evangelio a los gentiles. Y la palabra clave aquí, o la frase clave aquí es, el que obró eficazmente. Y esa palabra viene de un vocablo que es energeo, como aquel que da la energía, aquel que sugiere una obra poderosa, activa, efectiva. No se trata de un esfuerzo humano, no se trata de la elocuencia con la que se estaba predicando el evangelio, no se trata de la estrategia que se estaba usando, ni de la habilidad natural. Es Dios obrando con poder a través de sus siervos. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque hoy en día se le da mucha importancia al título que tiene la persona, a la habilidad que tiene para hablar, y muchas veces a lo que menos le damos importancia es, ¿fue Dios quien lo llamó? ¿Está siendo usado por Dios mismo para llevar su palabra? Cuando Dios obra, Él va a respaldar a aquel a quien Él ha llamado. Y por eso quiero resaltar aquí dos verdades fundamentales. Primero, Dios es el autor del llamado y el fruto ministerial, por lo que no hay lugar a la arrogancia. Todo ministerio auténtico tiene un solo origen, Dios mismo. Pero esto también nos sirve de advertencia, porque acabamos de ver que se introdujeron falsos maestros. Personas que no aman a Dios, que no aman a la iglesia, que simplemente andan buscando un propio interés. Y eso ha hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, porque hay muchos predicando un evangelio distinto. Y como dijo Pablo, no que haya un evangelio distinto, pero que no se han aferrado a la verdad del evangelio. Pero también, si tú eres llamado al ministerio, si tú eres llamado a servir en cualquier parte o ministerio de la iglesia, fue Dios quien te llamó. No hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para sentir que eres más o menos que otro. Dios mismo es la fuente. Mire que ni Pablo ni Pedro se atribuyen a sí mismo el éxito de sus labores. Ambos reconocen que fue Dios quien los llamó, los capacitó y dio fruto a través de ellos. Así que quiero decirte, el llamado ministerial, cualquiera que sea el ministerio en que sirva, no es una conquista personal. No es que eres tan bueno en eso que obligado hay que ponerte a servir ahí. Es Dios quien te llama, es a Dios a quien sirve. Los frutos que puedas tener en tu ministerio no deben ser un trofeo humano diciendo, mira cuánto he logrado. Es a Dios a quien servimos. Todo lo que somos, todo lo que logramos en la obra del Señor proviene de su gracia y de su poder obrando en nosotros. No es por habilidad humana, es Él quien da esa gracia. Y lo segundo que quiero resaltar aquí es que todo ministerio auténtico no es solo que recibe el llamado de Dios, pero también depende absolutamente de Dios. Muchas veces recibimos el llamado, pero luego nos olvidamos quién nos llamó. Y dejamos de depender de Dios. Y no debe ser así. Como ya mencioné, la palabra de donde se traduce obró eficazmente indica una acción poderosa y continua. ¿De parte de quién? De Dios mismo.
El ministerio no se sostiene en la habilidad del predicador ni en la planificación humana, sino en el obrar sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo. Muchas veces cuando me preguntan, ¿y cómo está la iglesia? Yo digo, mira, mientras Cristo sea que la sustente, está bien. Si depende de mí o del otro pastor o de los otros hermanos, estaría mal. Pero mientras Cristo sostiene a su iglesia, gloria a Dios, porque Él es quien la va a preservar. Él es quien nos va a sostener. Él es quien nos va a dar la unidad que ya tenemos por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice el mismo Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Y en Colosenses 1:29, él describe cómo trabaja en el ministerio. Mira lo que dice: luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si tú sientes que ya no tienes fuerza para hacer lo que haces para el Señor, si tú sientes que te está quedando débil, recuerda que hay una fuente de poder. Dios mismo. No tienes que hacerlo en tu fuerza, no tienes que hacerlo a tu manera. Tienes que depender completamente del Señor. Piensa en eso por un momento, mi hermano. Sea lo que hagas para el Señor, sea que cante, que prediques, que sirva como ujier, que sea maestro de escuela dominical, tú tienes una fuente inagotable, Cristo mismo. Y es cierto que muchas veces humanamente nos vamos a sentir agotados, pero recuerda lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que haces, lo haces en el Señor y para el Señor. Ahora, volviendo un poco atrás, hay un detalle fundamental en esta escena que no podemos pasar por alto. Y es lo que Pablo menciona en el versículo 3. Perdonen que me devuelva un poco. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y este hecho es crucial, porque Tito era un cristiano gentil, no se había circuncidado. Déjeme breve, un paréntesis. ¿Por qué era tan importante la circuncisión para los judíos? Ustedes saben que se remonta a Abraham, y cuando hacían un pacto, esto era la señal del pacto del pueblo de Dios, y cuando se hacía un pacto, habían señales. Y una de las cosas que solían hacer en ese tiempo, cuando se hacía un pacto, era cortar un animal en dos y cruzar por el medio de ese animal y decir: si yo no cumplo ese pacto, que así me acontezca. Así de serio eran estos pactos. Y la circuncisión tiene un simbolismo. Al cortar la punta del prepucio, implicaba: si yo no amo a Dios y sigo a Dios, que así me pase, que me corten del pacto. Así que los judíos, entendidos de lo que significaba un pacto, lo tomaban con mucha seriedad. Y ahora tenemos que vino Cristo, hace un nuevo pacto y está diciendo: ya ustedes no tienen que seguir haciendo eso, porque ya yo cumplí perfectamente todo lo que Dios demanda para salvación. Sin embargo, muchos judíos no lograban comprender esta realidad. No necesariamente por malicia, aunque muchos sí lo hacían por malicia, pero era difícil comprender para ellos cómo es posible que toda la vida, más de 2000 años, siendo esto para ser parte del pacto, ahora tú dices que eso no es necesario.
podía ser un poco complejo, ¿verdad? Mientras pensaba en eso, me llegaba a la mente esa ilustración que quizá hayan escuchado de una joven se acerca a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué cada vez que tú vas a hacer este asado le cortas las puntas a la carne? Y su mamá se queda pensando y dice, yo no sé, mi hija, yo veía que mi mamá lo hacía así, pregúntale a ella. Y ella le pregunta a la abuela, abuela, ¿por qué cuando tú haces el asado le cortas la punta? Yo no sé, mi hija, yo veía que mi mamá lo hacía así. Todavía la bisabuela estaba viva y ella va y le pregunta a la bisabuela, ¿por qué cada vez que hacen el asado le cortan la punta? Y le dice la bisabuela, bueno, mija, yo no sé por qué ellos lo hacen así, pero cuando yo lo hacía, el horno que yo tenía era pequeño y no cabía, y para que cupiera yo le partía las puntas. Usted sabe que muchas veces seguimos tradiciones ciegamente y no cuestionamos y no preguntamos. Estos judíos no podían entender cómo es posible ser parte del pacto sin circuncidarse. Y esto es lo que Pablo está defendiendo. Y el hecho de que no hayan obligado a Tito a circuncidarse era una prueba que ellos estaban en completa unidad con Pablo en cuanto al mensaje de la salvación por gracia mediante la fe, sin necesidad de obras de la ley. Y esto es crucial para ti y para mí. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento Tito representaba a todos los creyentes gentiles. Y al no obligarlo a circuncidarse, los apóstoles estaban confirmando la libertad que hay en Cristo. Una libertad que no depende de ritos o normas externas, sino de la obra interna del Espíritu Santo por medio de la fe. Esa fue una decisión trascendental, pero no fue solo una declaración. Esto fue una declaración teológica y pastoral contundente. Lo que ellos están diciendo es, nada externo, nada ceremonial puede añadir algo a la gracia de Dios, a la obra que ya Cristo hizo. Tito era un creyente pleno, justificado por la fe, aunque no cumplía con los ritos judíos. Y una vez más pregunto, ¿por qué es esto tan relevante para nosotros hoy? En primer lugar, porque nos protege del legalismo moderno que dice, debes hacer esto o aquello para ser aceptado por Dios. Pero también porque afirma que Cristo es suficiente. No necesitas adherirte a reglas humanas, costumbres culturales o tradiciones religiosas para ser justificado ante Dios. Y quiero traer aquí una aplicación muy particular. Como iglesia, nosotros tenemos muchas costumbres, algunas mejores que otras, ¿verdad? Y quizás usted nunca se ha preguntado, ¿y por qué hacemos las cosas de esta manera? ¿Y por qué lo hacemos así, verdad? Por ejemplo, nosotros solemos permanecer de pie mientras están los cánticos. Se da la ofrenda al final del devocional, de los cánticos. Tenemos distintos grupos a los que llamamos células, formados atendiendo distintos detalles, célula para mujer, célula para matrimonio, célula para jóvenes. Tenemos otras costumbres que mientras no pretendamos que eso es parte de la salvación, es bueno tenerla. Ahora, ¿qué diría usted si alguien le dice que si se queda sentado durante los cánticos, usted está en pecado? ¿Cómo usted le respondería? O si le dicen que usted solo puede dar la ofrenda cuando se terminan los cánticos, porque así es que lo hacemos aquí.
¿cómo usted respondería? Es más, déjeme ir un chin más profundo. Como usted se ha dado cuenta, quien preside aquí, quien canta, quien predica, suele vestirse de manera formal. Lo general en corbata venimos, ¿verdad? Edwin trae su corbata, yo traigo mi corbata. Es tanto la costumbre que yo me sentiría extraño viniendo informal un domingo a la iglesia. Así, si yo vengo de que en poloché, o en tenis, o en jean a la iglesia un domingo, para mí sería raro. Eso es una buena costumbre venir así. Y es lindo. Y uno está representando a Dios. Pero pobre de nosotros si empezáramos a predicar que para venir al culto el domingo usted tiene que venir como se viste el que está aquí arriba. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? Yo no sé, los hermanos de más tiempo si recordarán, yo era un muchacho todavía cuando eso, pero cuando se puso de moda los jeans, eso fue un problema en las iglesias. ¿Alguien recuerda eso? Señores, aquí hubo iglesias, y yo fui parte de una, que ir en jean al culto, usted lo ponían en disciplina. Usted no está agradando a Dios. Usted subirse al púlpito sin corbata, eso era un pecado. ¿Se da cuenta? El problema es que tomamos reglas o tradiciones o costumbres que no necesariamente son malas, pero lo queremos poner al mismo nivel del Evangelio. Y mucha gente dice, pero eso no es libertad. Y es verdad, eso no es libertad. No es la libertad a la que Cristo nos llamó. Mire lo que dice Jesús. Directamente Él le dice esto a los fariseos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estoy leyendo en Marcos 7, 6 y 8. Y mire lo que dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Usted ve lo que está diciendo ahí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Déjeme decirle con toda la libertad, si en algún momento empieza a pasar eso ahí, adviértanos, ayúdenos a preservar el Evangelio. Y no, otra vez, no es que estoy diciendo que las costumbres son malas, las tradiciones. Es bueno estar ordenado, es bueno que las sillas se pongan de un modo, es bueno que usted venga lindito a la iglesia, todo eso es bueno. Pero nunca deberíamos equipararlo al Evangelio. Nunca deberíamos estar enseñando eso como si fuera una norma que manda Cristo mismo, porque no lo es. Cuando las reglas humanas se equiparan con el Evangelio, el resultado es culpa constante. Usted sabe el problema que era cuando que yo quería ponerme un jean y yo no me lo ponía porque imagínate, iba a pecar. Entonces, viene la culpa, viene la duda. Pero también puede ser orgullo espiritual en aquel que siempre cumple las reglas. Y se puede decir como aquel fariseo, yo no soy como este. Yo doy, yo siempre ofrendo, yo siempre llego temprano, yo siempre me he visto bien. Cuando equiparamos las reglas humanas, en algunos puede ser mal porque se pueden sentir humillados, pero otros pueden sentir orgullo. Y eso no debe ser. Pero esas reglas pueden traer división. Pueden traer división. Porque aquel que piensa que para estar en el devocional hay que estar parado, se puede enojar con el que dice, no, que yo me tengo que quedar sentado. Y puede traer división si no tenemos el entendimiento adecuado. Pero también se puede perder el foco. En vez de permanecer con nuestra mirada en la gracia, lo ponemos en las reglas. Y esa no es la idea, mis hermanos.
Aquí hay un llamado a que estemos alerta, que valoremos las buenas costumbres, las buenas tradiciones, pero que tengamos cuidado con hacer de ellas un requisito para la salvación o incluso para hacer pensar a otros que así agradan más a Dios. No, ten cuidado de tu corazón. ¿Estás tú de verdad amando a Dios? Eso es lo que importa. Todo lo demás, cuando surge de un corazón que ama a Dios, va a ser sincero. No lo va a hacer solo por cumplir. Llegando ya a la parte final del pasaje y nuestro último punto, esto es breve. Mi hermano, el Evangelio no es solo información para la mente, sino transformación para la vida. Del versículo 10 podemos inferir que el Evangelio no es un resumen ordenado que se nos queda grabado en la mente. El Evangelio no es meramente un conjunto de doctrinas bien organizadas para memorizar. No basta con entender intelectualmente que somos salvos por la gracia mediante la fe. El Evangelio debe transformar nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestras prioridades. Pablo muestra esto al terminar el pasaje con una solicitud práctica. Mire lo que dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. ¿Sabe qué? La verdadera fe produce frutos visibles. No hacemos las obras para ganarnos el favor de Dios, pero su obra en nosotros produce que hagamos buenas obras y que ayudemos al necesitado. Si decimos creer en el Evangelio, pero no mostramos compasión, humildad o justicia, entonces no hemos entendido su poder transformador. Predicar el Evangelio incluye proclamar, pero también incluye vivir conforme al carácter de Cristo. Y el hecho de que los líderes en Jerusalén le pidieran a Pablo y a Bernabé que recordaran a los pobres demuestra que la compasión social es parte integral del Evangelio. No se trata de un evangelio social como se anda vendiendo hoy en día, separado del evangelio de la salvación, pero sí se trata de una implicación natural del mismo. Jesús enseñó: tuve hambre y me dieron de comer. Y en Santiago, él dice: la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas. Y esto es una oportunidad, una muy buena oportunidad para preguntarnos como iglesia: ¿tenemos una cultura de generosidad y acción misericordiosa? Pregúntate tú, ¿sientes tú compasión por tu hermano que está en necesidad? ¿Cómo podemos organizarnos para suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de los más vulnerables? Estas son preguntas para que reflexionemos en ellas. ¿Qué hemos visto hoy, mis hermanos? Gálatas 2, 1 al 10, nos recuerda que el Evangelio de Jesucristo no es negociable. Es el mensaje glorioso de la gracia de Dios que salva por medio de la fe, sin añadidos humanos, sin condiciones externas, sin obras que lo completen. Es el Evangelio que Pablo defendió con convicción, incluso frente a líderes de gran reputación, porque él sabía que no estaba jugando con una idea religiosa, sino con la verdad que salva almas. Así que, amada Iglesia Oasis Santiago, no negociemos el Evangelio. No lo reduzcamos a reglas ni lo encerremos en tradiciones humanas. Vivámoslo con claridad, con humildad, con valentía. Como Pablo, seamos firmes para que no corramos en vano y que al final, cuando Cristo nos reciba, podamos decir con confianza: he peleado la buena batalla, he guardado la fe,
una fe pura. Finalmente, quiero dirigir unas palabras a los que están aquí y aún no han entregado su vida a Cristo, o que quizás están luchando con la idea de que no merecen ser amados por Dios. Una de las verdades más impresionantes del Evangelio es que el amor de Dios no depende de lo que somos ni de lo que hacemos. Dios no nos ama porque seamos buenos o porque lo merezcamos o porque tengamos algo que le impresione. Él nos ama y ese amor nace en su propio ser, no en nuestra bondad. Romanos 5:8 lo dice con claridad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Y eso significa que cuando Dios decidió amarte, no fue porque vio algo especial en ti, sino porque Él es amor. Fue una decisión voluntaria, soberana, libre. No fue una reacción emocional, sino una acción intencional. No fue que Dios dijo, eres lo suficientemente bueno, te voy a salvar. Más bien Él miró, aun cuando éramos rebeldes, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, y eligió amarnos. Ponte de pie mientras digo estas últimas palabras. Mi amigo que está aquí o que me está escuchando, quizás hoy tú piensas que tienes que cambiar primero para que Dios te ame, o que debes arreglar tu vida antes de acercarte a Él. Pero ¿sabe qué? Eso no es el Evangelio. Dios ya ha demostrado su amor en la cruz. Lo único que te pide es que creas, que te arrepientas, que te entregues a Él tal como estás. Él no te está esperando con juicio para decir todos los pecados que has cometido. Él te espera con brazos abiertos. ¿Sabe qué? No trate de ganarte el amor de Dios. Simplemente recíbelo por medio de Jesucristo. Nada de lo que tú hagas puede hacer que Dios te ame más o te ame menos. Ríndete a Él. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para responder voluntariamente a este acto voluntario de amor, confiando en Cristo, quien murió y resucitó para que tú seas perdonado, reconciliado y transformado. Si al final quieres conocer más de este evangelio, acércate a uno de los hermanos o a uno de los pastores para que te hablemos más de este evangelio. Pero ahora yo te pido que ores y le pidas, Señor, yo quiero entregártelo todo a ti. Quiero entregar a ti mi corazón y quiero recibir ese amor con que tú me has amado. Padre, gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por esa obra preciosa, completa, por medio de la cual hoy somos perdonados, aceptados, limpiados de todos nuestros pecados. Te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda estar convencido de que tú lo salvas, lo perdonas, tal como está, y que tú lo vas a transformar. Pero también te suplico que como iglesia podamos ser fiel en defender la verdad del Evangelio. Oh Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.